Hoy día continuamos con nuestra serie de mensajes, el fruto del Espíritu. Así que les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. Y vamos a dar lectura a los versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cierre sus ojitos. Padre bueno, te honramos, te glorificamos en este día porque no hemos podido congregar, sabiendo que faltan muchos que están de vacaciones, disfrutando también un tiempo de descanso, otros están conectados en sus hogares o donde quiera que estén. Y también, Señor, los que hemos podido llegar a este día en familia a honrar y glorificar tu santo nombre. Y con esta esperanza, con este anhelo de que tú nos hablas por medio de tu palabra. Y nos has entregado una serie de mensajes del verano que han sido de mucho beneficio para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos des, Señor, de tu palabra en nuestros corazones, que preparen nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón, y que esta palabra no solo sea entendible de forma racional, sino también espiritual, de una manera salvadora para nuestras almas, para nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es real, y, Señor, es el alimento para nosotros, y con anhelo, Señor, nos sentamos a tu mesa sabiendo que nos darás de este pan de vida. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro único y buen Salvador. Amén. Le invito a que tome asiento. No sé cuánto estuvieron el domingo pasado, pero para mí, aparte de tener que entregar el sermón, fue un domingo de mucha bendición. Pero cuando salimos del culto de la iglesia, íbamos en el auto camino a la casa, recibí una muy fuerte crítica. Mi hija Mical, adolescente, futura participante del catecúmeno, ahí donde se forman los nuevos miembros de la iglesia presbiteriana, me hizo una crítica. Y yo estaba manejando y me asusté, así que iba a estacionarme, pero me di cuenta que ella lo hacía con amor, con sinceridad, pero a la vez fue fuerte y asertiva. Me reclamó por qué organizamos esta serie de sermones del fruto del Espíritu en temporada de vacaciones. Y le preguntamos por qué a qué viene la raíz de este problema. Y ella me dice que nosotros mismos, que no hemos podido estar todos estos domingos, no hemos perdido parte de esta serie. Y ella ha encontrado de que ha sido de mucha bendición para ella y para la iglesia esta serie, que es de gran beneficio conocer acerca del Espíritu Santo, y que este fruto que ya hemos conocido que es un fruto singular, ya lo hemos explicado en los sermones anteriores, y que el desarrollo de estos 9 frutos, de estos 9 virtudes dentro de un fruto, que muestra la real comunión y crecimiento espiritual de cada creyente con Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Qué hemos visto? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Y hoy día nos toca, ¿se lo aprendieron de memoria? ¿Qué nos toca hoy día? La fe. Y también será de mucha bendición para nosotros. Así que, para no llevarme toda la crítica encima, se la compartí al pastor David y concordamos en responder a Mical, como futura miembro de la iglesia, que tiene toda la razón, que estamos de acuerdo de que idealmente esta palabra, esta serie hubiera sido a lo mejor entregada en otro momento donde todos la hubiéramos compartido, pero sigue siendo palabra del Señor, sigue siendo a tiempo la palabra del Señor para nosotros, ¿cierto? Y invitamos a que todos aquellos que se han perdido alguna serie o algún mensaje de este fruto, que lo puedan buscar, está ahí en la nube, está digital, lo pueden bajar, pueden revisar, pueden escribir, pueden anotar, pueden hacer consulta. Así que les invitamos y agradecemos a Mical por su crítica, y que cultivemos nuestra adoración al Señor con todo nuestro corazón, porque proviene solo de la gracia del Señor. Es esta fe que ha puesto Jesucristo para arrepentimiento y confesión, ¿cierto?, de nuestros pecados, es guiada por el Espíritu Santo.
Así que el Señor nos ayude a ya no ser más esclavos de las obras de la carne, sino que ser libres y crecer con el fruto del Espíritu. Bueno, como lo hemos explicado en otros sermones, para Hendriksen en su libro El comentario a los Gálatas, él señala que estos 9 virtudes del fruto del Espíritu también se pudiesen dividir en 3 grupos y que están en contrasentido a las obras de la carne que se señalan en este mismo capítulo 5, que usted lo puede revisar más arriba, ¿cierto? Entonces, en estos 3 grupos, él dice que los primeros 3, amor, gozo, paz, estaría dentro de las cualidades espirituales base que necesitamos todos los cristianos. El segundo grupo, ¿cierto?, que vendría siendo paz, paciencia y benignidad, que sería paciencia, benignidad y bondad, serían las virtudes que se manifiestan entre las relaciones personales, entre las relaciones sociales con las personas. Y estos 3 últimos virtudes, que está fe, mansedumbre y dominio propio, estarían dentro de las virtudes personales en cuanto a Dios, a los hombres y consigo mismo o con nosotros mismos. Por lo tanto, hoy nos corresponde el 7º fruto de 9, ¿cierto?, que está en este tercer grupo de virtudes que exhorta Pablo y que son representativos del accionar del Espíritu Santo. No quiere decir que son solo 9 frutos que podemos identificar del Espíritu Santo, sino que son representativos, están bajo un contexto donde Pablo está exhortando a la iglesia de Galacia, ¿cierto?, y que también es de beneficio para nosotros. La iglesia del Señor no tiene como único fin expander el evangelio, es de los principales, sino que también Él quiere que practiquemos un evangelio dentro de la comunidad, entre la familia con quienes nos relacionamos. Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu y para eso debemos ser llenos de su palabra. Por eso que el apóstol nos presenta esta analogía de un fruto, de un árbol, ¿cierto?, que produce fruto. Y esto en aporte a las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando en Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Por eso somos desafiados a llevar fruto abundante del Espíritu Santo. Y hoy estudiaremos qué quiere exhortarnos el autor de esta epístola. Y al sermón le hemos puesto un título que dice, ponga mucha atención, fieles, una especie sin peligro de extinción. Y la vamos a tratar en 3 puntos. ¿Qué es este fruto del Espíritu? ¿Cómo identificamos este fruto? Y finalmente, podremos decir todos juntos que viviremos siendo fieles porque tenemos este fruto del Espíritu. Así que en primer lugar, vamos a ver qué es lo que es este fruto del Espíritu. Y si yo le hiciera una pregunta rápida, ¿qué es la fe? Yo creo que todos responderíamos la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y citaríamos a Hebreos, ¿cierto? Capítulo 11. Es más, el versículo 2 sigue diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, esta fe de Hebreos, ¿cierto?, nos está hablando de los héroes de la fe, también en un contexto. Esta fe tiene un sentido de creer. Este es el don de Dios para que podamos creer en su Hijo Jesucristo. Pero en el griego, y ya esto lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto?, que nos encontramos con estos problemas, el griego a veces tiene palabras que tienen varias acepciones o varios usos, depende de sus contextos. Hemos leído el fruto del Espíritu, que es la fe. Pero la fe tiene una raíz de su palabra que también permite usar las palabras fidelidad, fiel, valorar, confiar. Son palabras relacionadas a la raíz. Y se pueden traducir y usar en diferentes contextos. Entonces, tener fe también es esencialmente lo mismo que ser fiel o mostrar fidelidad.
o incluso no quebrantar la fe. Hay algunos de los usos en la Escritura respecto a la palabra fe. Y yo les voy a repasar nuevamente lo que acabamos de leer, ¿cierto? En la revisión Reina Valera del 60, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 22. Y si podemos revisar como una Biblia paralela, ¿cierto? La versión NBI, el mismo versículo dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Y ese es el contexto que vamos a estudiar. Lo mismo nos pasó con bondad el domingo anterior, no sé si lo recuerda, que para nosotros, si lo vemos desde nuestra perspectiva humana, bondad es como alguien bondadoso, alguien cariñoso, alguien bueno, pero en el contexto iba más relacionado a la integridad, como fruto del Espíritu. Porque la perspectiva que tenemos que estudiar este texto es de que Pablo no estaba muy feliz con los hermanos de Galacia, porque estaban queriendo reinstalar la ley y estaban todos mal entre ellos. Había divisiones, pleitos, no estaban validando su ministerio, su evangelio, la palabra, estaban poniendo oído a otros mensajeros de palabras. Entonces Pablo viene a exhortarlos. Y en este capítulo 5, si usted lo busca, lo estudia en su casa, él ya primeramente nos habla de las obras de la carne y dice que ya no somos esclavos de la carne ni del pecado, sino que somos libres porque somos hijos del Señor y tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, podemos tener amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, fidelidad. La palabra original es pistis, así es la transliteración, pistis. Y esta palabra se traduce como fe, fiel, fidelidad, lealtad, valor. Si usted busca en la Escritura las palabras donde dice fe y busca la traducción en griego, esta palabra tiene variantes, pistos, pistén, pero la raíz es pistis. Por eso que se aplica de acuerdo al contexto. No es como el castellano, que nosotros tenemos muchas palabras para decir muchas cosas, y aunque a veces no nos entendemos mucho. Tim Keller, en su libro de Gálatas para ti, dice que pistis, este fruto de la fe, es ser absolutamente confiable y fiel a tu palabra, a lo que uno dice. Su opuesto es ser un oportunista, un amigo solo en los buenos tiempos. Y la falsificación de este fruto de la fe o de la fidelidad es ser amoroso, pero no sincero, por lo que nunca estás dispuesto a confrontar o cuestionar. ¿Se dan cuenta que esta fe viene después de la bondad y de la benignidad? Por lo tanto, lo que apunta es integridad, lealtad. Alguien que si es íntegro puede levantarse y decir algo, ¿cierto?, con integridad, pero a la vez tiene que ser fiel a sus palabras. Siempre hemos dicho que hemos conocido a algún político de que, aunque no nos gusta su partido político, ha sido consecuente con sus palabras. Lo hemos dicho, lo hemos escuchado más de alguna vez, ¿cierto? Bueno, eso es ser leal con sus palabras, con sus dichos. Mire, Lutero lo explica así. Dice, acerca de este fruto del Espíritu, conocido por fe, dice, ya que aquí Pablo cuenta a la fe entre los frutos del Espíritu, es obvio que él no habla de la fe que es en Cristo, esta fe de creer, sino de la fidelidad u honradez de una persona para con otra. Esta fe en el creyente no es sospechosa, sino amable, y todo lo acepta como lo mejor. Y aunque él fuera engañado y se entere de que ha sido burlado, aún así, tal es su paciencia y amabilidad que pasa por alto el asunto, y en breve estará presto a creer a todo hombre, aunque no pone en él su confianza. Y dice, al contrario, cuando falta esta virtud de la fidelidad, los hombres se vuelven sospechosos, reacios, huraños, testarudos, de tal modo que nadie cree en nadie. O sea, si yo no tengo la lealtad para ser leal, fiel a alguien, entonces tampoco voy a creer que alguien lo puede ser conmigo, ¿cierto? No pueden tolerar a nadie. Por todo lo que alguien diga o haga bien, lo cuestionan y calumnian, de tal modo que todo lo que
no les elogie y exalte, les resulta odioso. Por tanto, es imposible que puedan tener amor, amistad, acuerdos o paz con otro ser humano. Por lo tanto, termina Lutero, la fe en este texto es cuando uno le da valor al otro en todo cuanto tiene que ver con esta vida presente. Pues, ¿qué manera de vivir sería esa si en este mundo no nos valorásemos los unos a los otros? Eso está en la página 426 de Comentario a Gálatas de Lutero. Y Calvino lo hace un poquito más simple, dice, enseña que la fe en este contexto y en este pasaje significa verdad y se contrasta con la astucia, engaño y falsedad. Entonces lo que nos está mostrando el Señor es que por la perspectiva divina, la perspectiva espiritual, los frutos del Espíritu son parte de los atributos de Dios que son comunicables y son traspasables a nosotros. Por lo tanto, no está hablando de la fe en creer, sino en la fidelidad. Y la fidelidad que tenemos con Dios, con su palabra, y la fidelidad que también tenemos que tener con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con el esposo, la esposa, con los hijos, con los padres, y etc. Por lo tanto, en este contexto, Pablo se está quejando ante los Gálatas. Ya en el capítulo 4, verso 16, dice una pregunta: ¿me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? O sea, si alguien viene y me quiere decir una verdad mía, y yo no lo considero a la persona porque esa persona es desleal, ¿usted le va a escuchar? Difícil, ¿cierto? Si sabemos que esta persona no es leal, o que cuenta todas las cosas, ¿cómo yo le voy a contar mis cosas? ¿O cómo yo voy a recibir una reprensión, una exhortación de él? Difícil. Pero Pablo ya ha puesto que él ha sido fiel con ellos. Él creó parte de estas iglesias, ¿cierto? Él fue el iniciador, el padre espiritual de ellos. Por lo tanto, él siempre se ha mostrado una misma línea. Siempre ha sido fiel con ellos. Por lo tanto, las obras de la carne buscan las divisiones, la desunión, conflictos. Pero el fruto del Espíritu busca fomentar la unidad, una unidad espiritual con Dios y entre los creyentes. Ahora, como segundo punto, ¿cómo podemos identificar este fruto? Y a lo mejor con esto nos va a ayudar a entender de mejor manera. Si alguno quiere abrir la Biblia en Mateo 26, vamos a leer algunos versículos en Mateo 26, cuando Jesucristo ya está en la recta final hacia el sacrificio perfecto que nos va a dar libertad. Mateo 26, del verso 14 en adelante vamos a ir leyendo algunos versículos. Usted me va acompañando. 26, 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar a Jesús. Saltemos al verso 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, dice Jesús. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, Jesucristo, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Judas es opuesto al fruto de la fidelidad. Mantenga la Biblia abierta. Judas es lo opuesto. Fue quizás un buen amigo, ¿cierto? Como todos hemos sabido que es el tesorero, ¿cierto? Quizás un buen amigo, alguien de confianza, pero quizás en los buenos tiempos, ¿cierto? Gozó de las bondades de estar con Jesucristo, pero no tenía valor hacia su maestro. Y las obras de la carne prevalecieron en él. Él no tuvo una debilidad por el dinero. No es que le faltaba dinero y por eso necesitaba hacer este trabajo de entregar a Jesucristo y ganarse una comisión.
sino que Judas es el mayor ejemplo de ese hijo de condenación, de ese hijo de perdición. Por lo tanto, si queremos identificar los frutos del Espíritu en una persona, en un creyente, primero tenemos que pensar que es creyente. El fruto del Espíritu no está en los no creyentes. Por lo tanto, los que entran a la iglesia podríamos ya decir que son creyentes, ¿cierto? O participantes. Pero ¿cómo podemos decir que alguien es creyente? Es porque podemos ver sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesucristo. Entonces, ¿un cristiano puede ser fiel? Debe ser fiel. ¿Y en algún momento puede ser infiel? Sí, se puede equivocar. No es lo que queremos. No es lo que queremos. Pero lo que nos llama la Escritura es que el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo lo que nos va a dar es libertad sobre el pecado. Sigamos leyendo. El verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, no sé qué himno, pero debe haber sido muy lindo, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió Pedro y dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús, que conoce, no solamente tiene oídos, sino que Él conoce la profundidad del corazón, le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, y aquí yo me lo imagino, cómo se debe haber exaltado Pedro, y dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué dijeron el resto de los discípulos sin Judas? Lo mismo. Moriremos por ti. No te negaremos. Ahora tenemos otro caso, ¿cierto? Ya vimos a Judas, ahora estamos con Pedro. Y el verso 36 dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo, consecuente a las palabras, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velad y orad. Y aquí está la respuesta a cómo ser lleno del Espíritu. Para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Pero el Espíritu Santo nos vivifica, nos fortalece, porque la obra del Espíritu Santo prevalece. Y aquí déjeme hacer un link para entrar al último punto. Para que podamos decir que yo viviré siendo fiel porque tengo este fruto. Por lo tanto, la fidelidad no se va a extinguir entre los hombres, porque la iglesia del Señor es mantenida por el Señor. No olvidemos el punto fundamental de este texto. El fruto es del Espíritu Santo y opera en todos los creyentes. Por lo tanto, este fruto crece en nosotros y en nada puede ser mermado por nosotros, ni por nuestras obras, ni por nuestras malas obras. Porque el Espíritu hará su trabajo en nosotros, a la buena o a la mala. Si alguien pide paciencia, va a venir por la prueba. Pero alguien podría aprender paciencia por medio de la Escritura, de los ejemplos de nuestros hermanos. Pero si no aprende a la buena, va a aprender a la mala. Va a tener que pasar una prueba para que esa paciencia se fortalezca. Una buena semilla es la palabra de Dios. Es plantada en una tierra regenerada que somos nosotros. Aunque la Escritura dice que hay diferentes tipos de tierra, pero nosotros somos llamados a ser una buena tierra para plantar el Evangelio en nuestros corazones. Y Jesucristo es el jardinero, el que riega, el que cuida, el que poda. Entonces, en esta línea lógica de esta analogía del fruto,
nosotros podemos tener la seguridad del crecimiento del fruto del Espíritu en nosotros, hasta el día de nuestra glorificación. Ahí seremos plenos, ahí estaremos completos. Esta lista de virtudes del fruto está en todos los hijos del Señor por medio del Espíritu Santo. Y para terminar con el capítulo 26 de Mateo, este mismo Pedro, que dijo que no lo iba a negar, dio su palabra y que si era necesario iba a morir, le mostró fidelidad, lealtad a Jesucristo. Bueno, al final del capítulo 26, este pescador cumple el anuncio de Cristo. Dice el verso 74. Entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice el texto, lloró amargamente. ¿Por qué lloró Pedro? Porque había traicionado a su maestro. No pudo ser fiel. No quiere decir que no tenía el fruto de la fidelidad, sino que estaba trabajándose en él, estaba creciendo en él. Aún le faltaba la manifestación completa del Espíritu Santo. Este Pedro lloró amargamente porque había negado a su maestro. Un no creyente peca y le da lo mismo. No se le redarguye la mente. Algunos sí, algunos piden perdón, se acercan, pero espiritualmente solo el Espíritu Santo es el que nos redarguye de todo pecado. Porque el que está en pecado está muerto en delitos y pecados, por lo tanto no puede acudir a Dios por sus propios medios, necesita del Espíritu Santo. Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero ¿qué pasó después de la resurrección? Jesucristo específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas de salvación. Ahí Marcos 16:7. Y repitiendo el mismo milagro de la pesca milagrosa, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volverlo a comisionar. Ahora, ya no como discípulo, sino ahora como un apóstol. ¿Quién perdona la infidelidad? Jesús. ¿Nosotros podemos perdonar la infidelidad? Nos costaría, ¿cierto? Pero si Jesús pudo y tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, también podemos. Pedro se había jactado de su fidelidad y luego negó fervientemente al Señor. Y no solo una vez, sino 3 veces antes que cantara el gallo. Pero Jesús amorosamente restauró a Pedro al servicio. Pedro fue un fracasado antes de que Jesús lo perdonara. Una persona desleal es un fracasado en la sociedad, porque nadie quiere confiar en él. No es leal esta persona, entonces no puede ser mi mano de confianza, ¿cierto? Pero Pedro con Cristo escucha a él estas palabras: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesucristo es la esencia máxima de la fidelidad. Jesús nos ve como Él quiere que seamos, como un hijo de Él. La primera vez que se encontraron, Jesús llamó a Simón y le cambió el nombre, Pedro. Este pescador era áspero, imprudente, impulsivo a los ojos de Cristo, pero Cristo le cambia el nombre y dice que va a ser una roca firme, que va a ser fiel. Porque el que comienza la buena obra, Él se va a encargar de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y ahora, para terminar el punto, escuchemos cómo es este nuevo Pedro, este Pedro restaurado. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 16, dice así: Pedro mismo dice a sus hermanos, está exhortando, dice: por tanto, imagínense a un pescador y ahora uno que está aquí arriba en un púlpito mirando a sus hermanos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese infiel, hoy, en ese momento, en ese instante, exhortaba acerca de la santificación del Señor en su vida. Por lo tanto, hermanos, para concluir, para que podamos pensar, para que podamos vivir en el Espíritu. Cuando pecamos, primeramente pecamos contra Dios. Cuando usted peca contra su hermano, contra su prójimo, peca contra él, pero primero pecó contra Dios. Por lo tanto, no solamente necesitamos una reconciliación de persona a persona, sino que también con Dios. Porque si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Por lo tanto, la fidelidad es uno de los atributos de Dios que más frecuentemente se destacan en las Escrituras. Dios, que es fiel, es digno de nuestra fidelidad, de nuestra confianza, de darle valor, porque Él guarda sus promesas, el Señor guarda su pacto con nosotros, pero también el Señor cumple su palabra respecto a sus amenazas y a sus juicios. Por esto Cristo es la excelencia de la fidelidad. Y ahora podemos repetir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y vive por medio del Espíritu Santo. Gálatas 2:20. Así nuestro carácter se moldea a una semejanza con Cristo. Una de nuestras características como creyentes es que somos leales y fieles. Los creyentes no esperamos de que el otro sea el leal y el fiel. No estamos llamados a esperar que nuestro hermano sea el que dé el primer paso. Nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso. Y hemos visto ejemplos de hombres, tanto Judas, tanto Pedro. Pero no dudemos que si tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces somos fieles y por lo tanto somos una especie que no tiene peligro de extinción. Muchas veces pensamos en que hoy falta tanta fidelidad en el mundo. Sí, falta en el mundo. Pero este mundo se mantiene porque Dios es fiel con este mundo y porque Dios es fiel con su iglesia. Y esta iglesia, como nosotros, como la quinta iglesia, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, aquí siempre habrán hombres y mujeres fieles. Pero no solo fieles de venir al culto, sino que fieles de lealtad, de compañerismo, de mantener nuestra palabra. Cuando es sí, cuando no, también es no. Hombres de una palabra, mujeres de una palabra. Por lo tanto, si somos fieles, somos perdonadores, somos cariñosos, somos amables, somos preocupados. Si usted se considera una especie que no se va a extinguir, sino que el Señor la va a preservar hasta el final, le invito a que se ponga de pie para que oremos al Señor. Cierre sus ojitos y vamos a terminar con la bendición sacerdotal. Padre bueno, tú nos conoces demasiado bien. Tú nos creaste, hiciste al hombre y la mujer perfecta, pero a través del pecado esta separación solo nos ha traído desgracia. Porque aunque queremos hacer lo bueno, tenemos este conflicto con nuestra propia carne, con nuestras propias obras, y entramos en conflicto y en discusión, y muchas veces perdemos. Pero tu palabra nos llama a que podemos ser victoriosos por medio de tu Espíritu Santo. Nos invitas a cultivar el fruto del Espíritu Santo por medio de tu palabra, por medio de los medios de gracia, la oración, el compañerismo, la comunión con los hermanos. Nos enseñas que cuando somos débiles podemos acudir a alguien para que nos ayude a orar, para que se preocupe por nosotros, para que pueda frenar también aquellos límites en los deseos de la carne. Señor, tú nos has formado como una iglesia para adorarte, para glorificarte y también para practicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros.
que aquel que a lo mejor ha encontrado que le falta alguno de estos frutos, a quien que piensa que no tiene paciencia o que le falta amor, sabemos que tú trabajas en los corazones. Sabemos que tu palabra nos ha enseñado de que va creciendo. Es un crecimiento exponencial hasta el día de nuestra glorificación. Danos esta pasión por tu palabra, esta pasión por el fruto del Espíritu. Que cuando tengamos que combatir contra las obras de la carne, sea mayor el deseo a glorificarte, el mayor deseo a honrarte, a ser fieles a ti. Y sabemos, Señor, que tú eres el que ruge por nosotros. Solo por medio de tu gracia somos victoriosos. Te damos gracias, Señor. Bendice esta palabra, que podamos seguir siendo luz en medio de las tinieblas y podamos reflejar el carácter de Cristo por medio de este fruto que es la fe, la fidelidad.